En este nuevo video vamos a ver lo que es un diagnóstico diferencial, concepto que es muy importante sobre todo en la revisión de estudios de caso cuando estamos hablando de trastornos. Siempre recordemos que los trastornos nosotros los psicólogos no los podemos diagnosticar en el sentido legal, pero sí nosotros podemos ubicar en esas posibles situaciones de enfermedad mental y remitir a los psiquiatras. Entonces, pasemos pues a la revisión del diagnóstico diferencial. Un diagnóstico diferencial es un proceso por el cual hacemos la distinción entre la enfermedad o entre el trastorno del paciente y otras similares con las cuales se pudiera confundir la problemática del paciente. Este diagnóstico diferencial se realiza por medio de un procedimiento por el cual se identifica una determinada enfermedad mediante la exclusión de otras posibles causas que presentan un cuadro clínico semejante al que el paciente padece. Planteémonos que no todos los pacientes muestran sus síntomas de manera clara, de tal manera que pueden identificarse en algún manual, ¿sí? A veces no se pueden identificar de manera tan precisa. Si es que en la teoría, como conocimiento o como referencia, o en el juicio o la experiencia del profesional. Así que tiene que recurrirse al diagnóstico diferencial. Para eso nos sirve este. Así que el diagnóstico diferencial nos sirve para poder diferenciar o distinguir enfermedades o trastornos que causan síntomas parecidos. Revisemos ahora los requisitos para emitir un buen diagnóstico diferencial. El primer punto sería que el proceso no es unilateral y requiere de la participación tanto del profesional de la salud mental como del paciente. El profesional de la salud mental debe de demostrar pericia, a la cual se llega por medio de una experiencia suficiente, misma a la que surge por medio de una práctica activa que solicita y activa capacidades cognitivas, aptitudinales y actitudinales para definir la problemática, así como buscar y ejecutar las mejores soluciones a la mano. Ante todo este proceso del diagnóstico diferencial se debe poner suma atención posible en todos los comportamientos existentes en el enlace entre paciente y profesional de la salud, desde el saludo y la mirada hasta las indicaciones últimas cuando parte el sujeto. Además de la relación del paciente con el profesional de la salud mental, se pone en juego una serie de métodos e instrumentos intelectuales que tiene que aplicar este profesional de la salud, como la inducción, la deducción, la abducción, la analogía y la modelización, de tal manera que se puedan generar hipótesis que planteen el diagnóstico diferencial. Dichas hipótesis deberán contener o tener una construcción lógica, además de una fundamentación científica, así como un contraste empírico, es decir, construir hipótesis y refutarlas hasta llegar a una construcción sólida de un diagnóstico certero. Revisemos ahora los pasos que se deben seguir para realizar un diagnóstico diferencial. Número 1. Que el motivo de consulta sea real. Es decir, lo que se busca con esto es que el paciente no esté simulando síntomas. Pero, ¿cómo se puede plantear que un motivo de consulta es o no real si se habla de aspectos subjetivos que nos va a plantear un paciente? El paso número 2 es verificar o ubicar que los trastornos no sean producidos o no son producidos por alguna sustancia, sea recetada por algún médico o una ingesta por dependencia a la sustancia, la cual podría generar una serie de síntomas en el sujeto, o bien porque en una situación de dependencia a la sustancia se dejó de ingerir dicha sustancia, es decir, un síndrome de abstinencia, sea por farmacodependencia,
sea porque necesita la sustancia, como en el caso de una depresión o una esquizofrenia. Si se detecta que la persona ingiere la sustancia, hay que definir que la sintomatología sea originada por la ingesta de la sustancia o no, o que los síntomas y el consumo de sustancias sean independientes. Paso número 3 nos dice o se refiere a que se pueda descartar un síntoma que pertenece al cuadro etiológico de alguna enfermedad clínica o médica de otro tipo. Es decir, se está haciendo referencia a que una enfermedad de otro tipo, de otra situación, que nada tenga que ver con un trastorno, es decir, con una enfermedad mental, genere una serie de síntomas psíquicos o parecidos a un trastorno mental. Por ejemplo, alguna enfermedad del hígado algunas veces puede resultar en alucinaciones, o también la enfermedad llamada hipotiroidismo da como resultado síntomas de depresión y hace que el paciente la llegue a desarrollar. Pero es debido a la enfermedad. Si la medicación del hipotiroidismo es buena, el paciente controla los síntomas, que no son más de 30. El padecimiento de hipertiroidismo da como resultado síntomas de ansiedad también. Es más, el hipotiroidismo también da síntomas de ansiedad. Esto es lo que se debe de dejar claro. El número 4 nos dice que con las llamadas familias de trastornos o trastornos primarios, los que vienen señalados en el índice del DSM o de la CIE-10, describen mejor la sintomatología del paciente, es decir, cuáles de estas familias describen la sintomatología del paciente. Y una vez que tenemos ubicados cuáles son los que describen mejor la sintomatología del paciente, entonces ir a toda la serie de trastornos que tiene una familia, ¿sí? Por ejemplo, los trastornos del neurodesarrollo. Pensemos en que autismo es un trastorno que describe bien un caso que nosotros estemos estudiando, ¿sí? Entonces, primero ya ubicamos que son los trastornos de neurodesarrollo. No son las esquizofrenias, no son los trastornos de ansiedad, no son los trastornos depresivos, son los de neurodesarrollo. Y después de estos trastornos de neurodesarrollo, entonces ubicamos trastorno del espectro autista. ¿Sí? El quinto punto nos dice que hay que diferenciar un trastorno adaptativo y otro no especificado. ¿Qué es esto? Que hay que revisar lo siguiente. Si la sintomatología del paciente cumple completamente con un trastorno, es decir, primero ese punto, la sintomatología nos está dando factores de un trastorno, o si la causa de los síntomas es por respuesta a alguna situación de estrés, o si faltan datos para un diagnóstico seguro, cualquiera de esas tres situaciones. Entonces, puede ser que los síntomas se deban o han aparecido frente a una situación de estrés que hace que se tenga una respuesta inadaptada. Es decir, se está sufriendo un trastorno adaptativo y por lo tanto no cumple con los criterios necesarios, sea por el tiempo de duración o por falta de información, y se considerará un trastorno no especificado.